Buenos días, señores y señoras. Profesora Case, profesor Deaton, les doy la bienvenida a la Rafael del Pino. Estamos encantados de contar con ustedes hoy como oradores. Examinan ustedes el capitalismo en el siglo XXI. La verdad es que es interesantísima y tenemos que compartirlo. Enhorabuena por este libro. Les doy la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarnos a estar aquí. La verdad es que sí, siempre nos gusta acompañarles y nos encantaría poder estar con ustedes, pero en persona. Yo me voy a encargar de la presentación y luego Angus es quien se encargará de dar respuesta a las primeras preguntas. Vamos a hablar acerca de este nuevo libro publicado por Princeton University Press. Es el resultado de un corpus de trabajo y de investigación que nos llevaba ocupados durante los últimos 5 años, en parte financiado por el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos de América, el National Institute of Health. Muy brevemente, explicamos que incluso antes de la llegada del COVID-19, las vidas de los americanos sin estudios universitarios estaban desmoronándose, podemos decir, y esto representa las 2/3 partes de la población con edades de entre 25 y 64 años. Es un grupo nutrido de personas. Lo que hacemos en la obra es documentar lo que esto representa desde el punto de vista de la desesperación, del desánimo y de un exceso de mortalidad. Y luego comentamos lo que nosotros entendemos son las fuerzas que lo impulsan. Pero para hacernos una idea de la importancia de este cambio, vamos a remontarnos un poco, vamos a viajar en el tiempo, vamos a ver las causas de mortalidad de hombres y mujeres entre los 45 y 54 años, en este gráfico en concreto son hombres y mujeres de raza blanca, cómo cambia la mortalidad entre 1900 y 2000. ¿Qué pasa durante estos años? Aquí vemos muertes por cada 100.000 personas que corren riesgo, así que podemos pensar que es el riesgo de morir en un año cualquiera. Apreciamos que baja de 1.500 por 100.000 en el 1900 a 400 por 100.000 llegado a finales del siglo XX. Aquí vemos este pico, es la gripe del 18. La última gran pandemia. Nos resultó interesante ver este progreso y pensamos que no habría variaciones. Estudiamos otros países ricos de habla inglesa y observamos que entrando en el 21, este progreso efectivamente sigue su curso. Otros países de habla inglesa, Canadá, Reino Unido, Irlanda y luego otros países también ricos en Europa. Pero en Estados Unidos las cosas cambian. Entre los blancos en Estados Unidos apreciamos que nos equiparamos con Alemania hasta los 1990 y pico. Los hispanos en Estados Unidos vemos cómo se desploman los índices de mortalidad, como sucede con los ingleses. Para los americanos negros, los índices de mortalidad son superiores a los de los blancos, siguen siendo superiores a los de los blancos, pero también van bajando a un ritmo aún mayor del que apreciamos aquí para otros grupos. Estamos viendo un 2% el declive. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué ha pasado? Y además, ¿es importante? Bueno, pues la respuesta es que es un problema de suficiente envergadura como para pensarlo. Baja la esperanza de vida durante 3 años consecutivos. Esto no había sucedido desde la Primera Guerra Mundial y desde la gripe del 18. Esto parece que está impulsado por lo que hemos visto sucede a las personas que están en edad de máximo rendimiento, entre 25 y 64 años. En parte se debe a uno de los grandes motores del progreso. Nos podemos enfrentar a las enfermedades cardíacas como nunca antes. Dejan de fallecer personas por causa de enfermedad cardíaca, así que es un motor del progreso. Deja entonces de funcionar. Pero otra cosa que vimos que sucedía es que hay 3 causas de muerte que van a más.
el uso de drogas, el suicidio y la enfermedad hepática alcohólica. Esto es para un grupo de blancos no hispanos de entre 50 y 54 años. Y vemos la diferencia entre aquellos que no tienen una licenciatura o un bachelor, que son 4 años universitarios, y quienes sí lo tienen. Vemos que hay un pequeño incremento entre aquellos que sí tienen estudios universitarios para sobredosis, pero menos en el caso del suicidio, en el caso de la enfermedad hepática alcohólica. Pero vemos la gran distancia entre aquellos que sí han estudiado en la universidad y aquellos quienes no lo han hecho. La educación aparece en el certificado de defunción en Estados Unidos. No aparecen otros datos, no aparece, por ejemplo, ingresos ni profesión, pero la educación sí. Y hemos visto, y lo vemos a lo largo del libro, que conseguir este título de bachelor es una línea divisoria entre aquellas personas cuyas vidas van bien y los otros cuyas vidas no van bien. Hemos apuntado estas 3 causas, las hemos puesto una al lado de la otra y de forma telegráfica las hemos empezado a llamar muertes por desesperación, por desánimo. Son personas que de alguna forma se están quitando la vida y creemos que son vidas que se desarrollan con gran desánimo. Si vemos estos grupos a lo largo de los 92 y el 2018, en estas cohortes vemos cómo va el incremento e incluso empezamos a ver este mismo incremento dándose en el caso de los mayores, de los ancianos. Así que en el 17 y en el 18, 158.000 americanos murieron. ¿Por qué? Por suicidio, por sobredosis o por enfermedad hepática alcohólica. Por supuesto, este año han fallecido más norteamericanos por causa de COVID, pero nos hacemos la idea de la envergadura de este problema. Y lo que tememos es que mucho después de que aparezca la vacuna o el tratamiento para el COVID, bueno, eso está bien, pero no va a haber una vacuna para suicidios de este tipo, para sobredosis de drogas, para enfermedades hepáticas alcohólicas. Vamos a no centrarnos en los de los 25 a 29 ni a los 60 y 64. Vamos a ver al riesgo en función del año de nacimiento. Lo que vemos es que quienes nacieron en 1940, la verdad es que tienen un riesgo reducido y constante a lo largo de este periodo durante el cual hemos acumulado datos. Lo mismo podemos decir para los nacidos en el 45. Pero cuando llegamos al año 1950, apreciamos como a cualquier edad tienen más riesgo de morir por sobredosis, por suicidio o por enfermedad hepática alcohólica, y más para los nacidos en el 55 y el 60 y el 65. Así que podemos ver cómo en el caso de las personas que están a finales de los 40 hay una diferencia entre lo que valía para los nacidos en el 45 y lo que vale para los nacidos en el 70. La verdad es que la distancia es tremenda. Pero no solamente tiene que ver con lo que está pasando con los nacidos durante los años del baby boom. No, esto empeora. Según vas naciendo más tarde, va empeorando. Aquí vemos para las personas que no tienen estos estudios universitarios. Vamos a compararlo con las personas que sí tienen estos estudios universitarios y parece que viven en universos distintos. Hay un pequeño incremento aquí para los nacidos en el 85, las personas con unos estudios universitarios, pero no es nada si comparamos con los riesgos a los que se enfrentan las personas que no tienen estos estudios universitarios. Comprendimos que esto era importante y nos acordamos de Durkheim, que escribe en 1897 acerca del suicidio. Su obra sigue siendo, podemos decir, absolutamente esencial. Lo que plantea Durkheim es que el suicidio se debe a una falta de integración social y a una falta de reglamentación social, y se da más probablemente
en tiempos de gran agitación. A ver, ¿y qué sabemos acerca de las personas que se están muriendo? Bueno, está ampliamente representado en todos los estados. Todos los estados de Estados Unidos vieron un incremento entre los años 2000 y 2018. También sabemos que es algo que afecta a varones y a hembras, es decir, hombres y mujeres. En este grupo, por ejemplo, se parecen todos los grupos. Vemos que los hombres sin estudios universitarios, tanto hombres como mujeres, el incremento ha sido casi idéntico. Aunque es verdad que los hombres empiezan a un nivel superior de muerte por estas causas, mientras que en el caso de hombres o mujeres con estudios universitarios prácticamente no ha habido variación. ¿Y dónde está? ¿Podemos ver la crisis financiera? ¿La encontramos? ¿La vemos reflejada en estos incrementos? Pensamos que a lo mejor veríamos cómo estos incrementos en las muertes los podríamos explicar por un incremento en el desempleo o por ingresos reducidos en los hogares, y lo buscamos, pero no es eso lo que encontramos. Encontramos algo acerca de la economía, pero que tenía sus raíces en un momento anterior y además mucho más profundas. Subyacente a estos recuentos de mortalidad, vimos que en este grupo de personas sin estudios universitarios hay crecientes niveles de dolor año tras año, incrementos en el aislamiento social, una salud mental también deteriorada. Por supuesto que lo que pasa con el dolor es que se autodiagnostica. Y esto hace que algunas personas no lo tengan muy en serio, se descarta. Pero cuando comparamos los incrementos en el dolor autodiagnosticado y lo demás, vemos que parece que encaja. ¿Qué pensamos son las raíces de este desánimo, de esta desesperación? Bien, pues pensamos que tiene mucho que ver con este declive a largo plazo del mercado laboral. Veamos qué pasa con los hombres. Edades comprendidas entre 25 y 54, sin estudios universitarios. Sus sueldos medianos, estamos en el 50%, ¿verdad? Vemos que ha habido un declive a largo plazo en estos ingresos para los hombres de la clase trabajadora. Acompaña el ciclo, ¿verdad? Sube y baja con el ciclo, pero la tendencia es descendiente, sin duda. En el 2019, por ejemplo, estos hombres estaban ganando mucho menos de lo que estaba ganando el equivalente en el año 80. Y también su vínculo para con el mercado ha cambiado. Vamos a ver el ratio entre los empleados y la población. Cuando se dan las recesiones, que son estas líneas rojas, la gente pierde el trabajo, remonta, vuelve al mercado, hay otra recesión, vuelven a perder el trabajo, vuelven a remontar, pero es que cada vez que vuelven al mercado laboral, nunca se consigue llegar este ratio empleo-población que había en la ronda anterior. Así que, visto que el empleo va a menos, visto que los salarios van a menos, entendemos que es una señal de que ha cambiado la demanda para trabajadores no cualificados. Ha cambiado ese mundo. Hay poca variación salarial dentro del mismo puesto, pero cuando pierdes un trabajo, vemos que hay menos participación en el mercado laboral. Muchos trabajos han sido subcontratados a empresas de transporte, de seguridad, de alimento, de restauración. Hay menos compromiso por parte del empleador y por parte del trabajador. Es más difícil entender que esos trabajos son importantes para sus vidas. Incluso los trabajadores no cualificados se veían a sí mismos como miembros de una gran empresa. Pero si vemos, por ejemplo, Amazon en sus fulfillment centers, en sus grandes centros, pues hay algunos empleados de Amazon, sí, pero la mayoría están subcontratados. Les contrata una empresa que se llama Integrity Staffing Solutions. Las personas que trabajan para Integrity
Integrity tienen mucha menos seguridad laboral y muchas menos ventajas, menos cobertura. Entendemos que esto forma parte de un proceso de pérdida de bienestar material. Se pierde también el estatus. Hay una reducción en los índices de matrimonios. Nacen más niños fuera de un matrimonio. El incremento ha sido dramático de familias monoparentales y también se pierde esta sensación de formar parte de una comunidad. Menos estabilidad laboral, menos estabilidad doméstica, menos estabilidad en la comunidad. Así que pensamos que Durkheim diría que esta receta es la que lleva al suicidio. Y nosotros pensamos que hay un paralelismo. Lo que hemos visto, hay un paralelismo con lo que se vio en la comunidad afroamericana a finales de los 60 y de los 70. Otros países se enfrentan a la globalización y a la automatización también, por supuesto, pero no han visto un incremento parecido en las muertes por desesperación. Así que, ¿cuál es el rasgo diferencial? Bueno, por una parte están los opioides, la epidemia. Nosotros defendemos en el libro que, desde luego, subían estos índices antes de la llegada de oxicodona. Es verdad, pero es que en Estados Unidos cualquier profesional podía recetarte heroína en forma de oxicodona. Esto había pasado, pero de pronto lo que se dio es que se desató esta crisis y pensamos que estos opioides de pronto aterrizaron y había muchas personas que buscaban alguna forma de entumecer el dolor con el que se enfrentaban a la vida. Y ahí estaba. ¿Y qué hay además de distinto en Estados Unidos? Bueno, pues que la atención médica en Estados Unidos es la más cara del mundo, la atención sanitaria. Y además tenemos una salud pésima. La esperanza de vida se reduce en Estados Unidos no a pesar de lo que invertimos, sino por causa de lo que invertimos. Vamos a ver qué hacen otros países. Gasto per cápita y esperanza de vida en el momento del nacimiento. Entre 1970 y en el 2015. Reino Unido, Australia, Canadá. Así que vemos un incremento constante de gastos, pero también hay un incremento en la esperanza de vida. Francia, Suiza. Suiza es muy caro. Si comparamos con el resto, muy caro. Y aquí Estados Unidos, desde el 70 hasta el 82, del 82 al 90 y al 2015. ¿Qué ha pasado en Estados Unidos? Pues que es atípico. Está gastando muchísimo en salud. Es casi $1 de cada $5 lo que se gasta en Estados Unidos. Suiza es muy caro también. Suiza gasta 12,4, pero los suizos viven 5 años más que los americanos. La diferencia en el gasto es del 5,4%, que es más de $1 billón al año. Más de $8.300 por hogar. Y esto es la cantidad excesiva. Y esto es el resultado de algo. ¿Esto de dónde viene? De los salarios, de los beneficios, de los impuestos. En Estados Unidos, de forma muy distinta a lo que hace el resto del mundo, vinculamos este seguro con el empleador. Muchas personas piensan que es un regalo, pero este regalo, en parte o en su totalidad, sale de lo que sería su sueldo. Pensamos que los sueldos inferiores entre la mano de obra no cualificada puede ser equiparado con los incrementos de las cantidades que tiene que pagar el empleador para cubrir estos gastos. Muchas empresas ahora se enfrentan a aproximadamente $21.000 al año para una póliza familiar y es tan caro que muchas empresas deciden subcontratar estos trabajos. Las primas no varían en función de lo que gana
el trabajador. Es como si dijéramos un impuesto de capitación. Es un poquito como incrementar el sueldo mínimo. Se ha discutido mucho, pero no se habla mucho acerca de lo que hace este tipo de prima a un trabajador con unos ingresos reducidos. Nosotros pensamos que esto es una bola demoledora. Los estados en Estados Unidos tienen que cubrir, por supuesto, Medicaid para las personas que no tienen medios para cubrir esos gastos sanitarios, pero como los estados tienen que pagar esta parte de Medicaid, no les queda dinero para invertir en educación, a nivel escuela o a nivel universitario, infraestructura. Así que este gasto estatal también se ha disparado, este gasto en cobertura médica. Nosotros pensamos, ¿qué se hace? Porque nosotros hablamos acerca del futuro, no hablamos acerca del fracaso del capitalismo. Pensamos que se tiene que arreglar, no abandonado, tiene que ser más justo. La reforma sanitaria es importantísimo reconocer que esto es de alguna forma una lesión que se autoinflige Estados Unidos. A lo mejor la crisis del COVID va a ser una oportunidad. Muchas personas comprenderán que hay que hacer algo. Hay millones de personas que ahora mismo comprenden que es difícil conseguir un seguro porque están afectados por esta enfermedad. Y hay cientos de miles de personas que no van a poder pagar esos gastos médicos. A lo mejor cuando esto suceda, pues vamos a ver cómo se decide hacer algo al respecto. Pero en términos generales podemos decir que el trabajo de los lobbies y el declive de la importancia de los sindicatos va a ser importante. Los trabajadores menos formados en Washington están infrarrepresentados y hay quien dice que reunión de pastores, oveja muerta. Pues lo dejamos aquí y Angus se va a encantar de dar respuestas. Muchísimas gracias, profesor Case. Ha sido muy interesante lo que ha explicado. ¿Cómo podríamos cambiar esta realidad? Hay múltiples preguntas que nos llegan del público, así que vamos a empezar ahora con la primera. En su obra describen el declive del sueño americano. Todos compartíamos el sueño americano. La movilidad social es importante, todo el mundo merece la oportunidad de mejorar su vida. Esta idea está arraigada en Europa, en muchos países europeos. Las sociedades han tenido que superar este colapso, según lo que decía el profesor Putnam. Hay consecuencias tremendas. ¿Cómo fortalecer la sociedad civil? ¿Cuáles serían las tendencias? ¿Qué dirían? ¿Habría que invertir más en salud? ¿Tendríamos que hacer algo para garantizar la igualdad de las oportunidades para todos? Muchas gracias por estas preguntas que son importantísimas y si tuviéramos las respuestas pues no estaríamos aquí, nos presentaríamos con candidatos. Pero bueno, hay algunas cosas que son importantes y podemos comprender que son de importancia amplia. Cuando hablamos de igualdad de oportunidad, las personas que no tienen un Bachelor of Arts, que no tienen estos 4 años de estudios universitarios, pues no están en la situación ideal. Yo creo que esta división no es tan nítida en la mayoría de los países europeos. Desde luego, en el Reino Unido, que conozco bien, no es así. Por eso podemos hablar de una meritocracia, ¿verdad? Hablamos de una meritocracia que, bueno, parece que lo es, pero es una meritocracia a pequeña escala. Algunas personas efectivamente consiguen ascender, pero no se lo ponen fácil a los que les siguen. En fin, estos son asuntos importantes. La salud, la educación, desde luego,
son responsabilidad o deberían de ser responsabilidad del Estado. La falta de una buena atención sanitaria en Estados Unidos de verdad es escandaloso. Es un caso único entre todos los países ricos. La verdad es que es el único país del mundo que gestiona la atención sanitaria de esta forma. Y están gastando además cantidades tremendas de dinero y no estamos consiguiendo mucho a cambio. La verdad es que ahí no hay igualdad de oportunidades. Luego además recordemos que los trabajos de inicio de carrera no existen como existían antes. Así que podemos decir que nos enfrentamos a un gran escollo en la economía. Y esto, desde luego, algo que se da en América. Tendemos a pensar que por eso están peor las cosas en Estados Unidos de lo que están en la mayoría de los países europeos. Pero claro, también es importantísimo la educación. Las dificultades actuales hacen que también se compliquen las cosas desde el punto de vista educacional. Las 2/3 partes de la población y el prestigio y un trabajo digno es un mensaje importante. Estas son cosas que a mí me parecen muy importantes. Si yo quisiera añadir algo que no he comentado antes, algunas de las instituciones de la sociedad civil están deshaciéndose en Estados Unidos, se están descomponiendo. En Estados Unidos la religión establecida, organizada, ha sido importantísima. Durante 2 siglos ha sido importantísima para el país. Los adultos de clase trabajadora, ahora mismo más de la mitad, no dicen sentirse parte de ninguna religión establecida, así que no hay un lugar donde puedan encontrar apoyo. Esto es algo además que no está cubriéndolo los periodistas. En prensa no queda claro. La prensa lo que hace es decir que los evangélicos acompañan a Trump, pero en fin. Sí, y luego hay otra cosa. Parece que cuando las personas piensan que pueden participar en reuniones más locales. Mi padre, por ejemplo, era de la clase trabajadora, se reunía con sus amigos, con sus compañeros, era un lugar donde las personas pasaban tiempo juntos, era formar parte de algo mayor. A lo mejor esto se recupera si conseguimos que las personas recuperen esta sensación de que su trabajo importa y de que ellos mismos importan. Sí, desde luego es importantísimo, ¿no? El poder compartir, desde luego. En el libro, por cierto, dan a entender que esta desesperación pueda llegar a toda la fuerza de trabajo americana. Entonces, la pregunta aquí sería ¿qué podemos hacer para evitarlo? María Martínez pregunta ¿cuáles serían las soluciones para esta disfunción? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasa con el capital acumulado? ¿Tendríamos que hacer algo para que la clase media tuviera mayor presencia? Posiblemente, pero se pueden hacer otras muchas cosas. Hay cosas que se están haciendo mal. Por ejemplo, hay un trabajo de grupos de presión tremendo, muchísimo trabajo de lobby. Tenemos empresas como Alphabet y Google que antes decían que no iban a trabajar con grupos de presión, decían no necesitamos tener una presencia en Washington, pero ahora han pasado el tiempo y resulta que ellos son quienes tienen a los mayores lobistas en Washington. Esto es algo que vemos una y otra vez. Los inventores, estos cerebros
niños de una generación, cuando pasa un poco de tiempo, intentan bloquear el progreso, ¿verdad? Tenemos que hacer algo para poner fin a estas actividades insidiosas. Yo creo que muchas personas no acaban de entender cuál es la tremenda influencia que ejerce el capitalismo en Washington, estas grandes empresas en Washington. Y luego Ann comentaba algo que es importantísimo también, y es la presencia de las empresas farmacológicas que producían estos opioides. Estaban dispuestas a matar a decenas de millones de personas. Una familia, la familia Sackler, ha ganado unos 13.000 millones de dólares. Y lo hacían haciendo adictos de personas. ¿Cómo puede ser? Pues puede ser porque están protegidos por políticos, incluidos los representantes de las personas a quienes estaban envenenando. Se trataría de poder procesar a estas personas, hacer algo para mantener algún tipo de control. Y, de nuevo, los países europeos no lo han hecho. No se ha legalizado en Europa la venta de estas sustancias. No han llegado estas drogas a la población en general. Así que vamos a no permitir que se hagan estas cosas terribles. Y luego ya podremos preocuparnos de estas otras ideas de si necesitamos impuestos mayores, etcétera. Y, por cierto, me viene a la cabeza, en cuanto al capital y a la titularidad del capital, hay una cosa que decía Larry Summers, y es que antes de preocuparnos acerca del capitalismo de participación, pues vamos a ver si los capitalistas accionistas pagan sus impuestos. Así que vamos primero a hacer cumplir las reglas que tenemos. No hay que desmontar el sistema. No, el sistema lo que tenemos que hacer es pulirlo. Así que vamos a pulir el sistema. Sí, yo quisiera añadir una cosa. Es difícil infravalorar el punto hasta el que el sector sanitario está empujando grandes cantidades de dinero. Los médicos están en ese 1%, porque pueden literalmente no permitir que haya los suficientes médicos para mantener los salarios al nivel al que están. Los hospitales se unen entre sí porque necesitan hacerlo, hay sinergias y se convierten en monopolistas. Así que vemos que lo que habría que hacer es impedir que esto sucediera, porque ahí veríamos también una distribución más justa, más proporcionada. La tercera pregunta tiene que ver con este comentario precisamente. Hay distintas preguntas que se centran algunas con el mercado y demás, pero en concreto, ¿a qué se refieren en el libro? Rafael Montero tiene una pregunta hablando acerca de la competencia, pensando en las empresas, en la nueva economía sobre todo. ¿Podemos llamarlo capitalismo verdaderamente? ¿Podríamos ser realistas? Es una pregunta del profesor Montero. ¿Se puede medir de forma realista, visto cómo las distintas sociedades se enfrentan a estas necesidades? Yo creo que la verdad es que no sé si he oído bien toda la pregunta, pero una de las razones por las que nos gusta hablar acerca de los que buscan solo enriquecerse, este trabajo de lobistas, estos médicos privilegiados, bueno, pues buscan enriquecerse. Y es importante recordarlo porque quizás podríamos conseguir una coalición entre izquierda y derecha. La derecha quiere ver un capitalismo más competitivo y la izquierda lo que quiere ver es que los peces gordos no roben a los demás. Podríamos aprovechar este impulso. A lo mejor somos demasiado optimistas, pero podríamos pensar en tender puentes entre las personas
que tienen dudas por una razón y los que tienen dudas por otra razón. Porque vamos a hacer lo posible para evitar que algunos pocos busquen solo enriquecerse y veamos a ver dónde estamos. Sería interesante el poder hacerlo así. Pero claro, hay asuntos muy importantes. El de Pharma, desde luego, es importante. Hay mucha polémica acerca de la normativa. Y esto es un campo que yo creo debe de ser estudiado por filósofos, por politólogos, por sociólogos, para ver cómo llegamos a una buena conclusión. Pero antes tampoco había tanto. Se aprecia cómo se pierde el control en un momento dado y creemos que se podría volver a recuperar el control. Algunos de los lectores dicen que este libro explica a América a sí misma, pero ¿qué pasa con el resto del mundo? ¿La dinámica en Europa es la misma? ¿Las cosas son así en todas partes? ¿Es una realidad global? Esa pregunta es buenísima. La verdad es que hemos escrito en Current Affairs acerca de esto precisamente. Esto es una realidad americana que solo afecta a Estados Unidos o hay otros países también expuestos. Bueno, pues hemos buscado indicios de desesperación en otros países y hemos visto que hay indicios en Inglaterra, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista de la búsqueda, bueno, pues hemos buscado y hemos visto en menor escala en Gran Bretaña. En Escocia, donde yo crecí, sí que hay un poco de epidemia, podemos decir, pero en Alemania, no. No, por ejemplo. Pero bueno, esto es un mecanismo, ¿verdad? Hay otras realidades en otros países. Hay algunos rasgos que se comparten, otros no. Desde luego, la atención sanitaria y lo de los opioides es, desde luego, algo muy, muy concretamente norteamericano. Otros países no tienen estos problemas. Con esto no quiero decir que no corran un riesgo de alguna forma otros países ricos. Luego, por otra parte, tienen en Europa unas redes de seguridad sociales muchísimo más sólidas. Cuando las cosas se estropean, cuando las cosas se rompen, pues hay más posibilidades de tener ayuda. En Reino Unido, por ejemplo, los salarios medianos, no solamente los más bajos, los medianos llevan estancados unos 12 o 13 años. Y por supuesto que los salarios más altos van muy bien. Y esto no ha pasado en Estados Unidos. O sea que hay una red de seguridad. Luego está también el impuesto del valor añadido, que se puede utilizar para fortalecer la red de seguridad. Pero las fuerzas de la globalización, de la automatización, desde luego que son fuerzas comunes y hay una gran amenaza para los trabajadores en todos los países ricos del mundo. Para los trabajadores, mano de obra no cualificada. Nuestro amigo Danny Robert ha escrito en este sentido y dice que hay quienes ganan y quienes pierden después de realizar actividades comerciales, pero los ganadores pueden redistribuir parte de las ganancias. La verdad es que esto no está sucediendo. No quiero decir que no pueda suceder, pero no está sucediendo. Y esto en parte explica lo que estamos viendo. Y la última pregunta, por favor. Vamos a acabar en una nota algo más optimista. En enero hablamos mucho acerca de la importancia del capitalismo participativo.
la necesidad de las empresas de centrarse en todos los participantes ante el planteamiento del capitalismo de accionistas. Hemos visto a lo largo de la historia que el capitalismo se adapta. Tendríamos que pensar, ¿ha cambiado algo? El meollo mismo, el corazón del sistema capitalista, ¿ha cambiado? A lo mejor, yo creo que, desde luego, podríamos pensar en alguna reforma. En Alemania, por ejemplo, pues cuentan con representantes laborales en los consejos de las empresas. Parece que está funcionando muy bien. Se podría poner en marcha en otros lugares. Y luego, los sindicatos en el sector privado son cada vez menos importantes. Muchas personas lo ven desde otro punto de vista. A ver, yo crecí en Inglaterra. Los sindicatos tenían una fuerza que ahora parece que no tienen. Pero, sin duda, los sindicatos han ayudado a obligar a las empresas a ser más responsables. También defendían los incrementos salariales para los trabajadores y también garantizaban que la seguridad y la salud de los trabajadores fueran protegidas. O sea que esto, bueno, se ha perdido en muchos lugares. Y luego también en muchas partes del mundo los sindicatos pues eran un lugar donde llevar a cabo la vida social, ¿no? Ahí se reunían la gente, los trabajadores. O sea, ha desaparecido o está desapareciendo el sindicato y el lugar donde se reunían los trabajadores, las dos cosas. Hay legislación, desde luego. Habría que pensar en una legislación que no socave estos principios. Así que yo empezaría de forma discreta. Y también hay una cosa que creo que cuando lo digo estamos de acuerdo, y es, vamos a ver si podemos hacer algo con los paraísos fiscales, porque muchas de estas grandes empresas no están pagando sus impuestos. Hay impuestos sobre sociedades, pero las grandes empresas no pagan esos impuestos. Así que eso, pues hagamos algo al respecto, ¿verdad? Hay una contribución muy directa, ¿no? Antes de empezar a plantear grandes cambios, pues vamos a ver, ¿por qué no empezamos todos por pagar nuestros impuestos, los que nos corresponden? Y repito, que muchas empresas no lo hacen porque se les permite. Así que yo diría que este sería un buen comienzo. No hay que cambiar el mundo, hay que empezar poco a poco. Pero bueno, parecen unas medidas muy sensatas, que en principio gozarían de apoyo a todos los niveles políticos. Muchísimas gracias, profesora Case, profesor Deaton. De nuevo, les agradecemos el que hayan aceptado nuestra invitación a la Fundación Rafael del Pino y Deusto. Muchas gracias. Y agradecemos también a nuestros amigos de Deusto que nos han ayudado a organizar esta reunión. Agradecemos mucho su presencia hoy y sin duda esta edición, la edición española del libro, va a tener el mismo éxito que la versión original en inglés. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos enseña el libro, por favor? Que es que no lo hemos visto. No hemos visto el libro. Ah, aquí está. Ahí está. Ah, muy bien. Aquí están los dos. Aquí están los dos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias. Gracias. Estamos encantados de hablar con nuestros amigos españoles. Sí, confiamos en volver. Sí, habrá que verse. Ya sé que les gusta mucho España, ya sé que visitan. En fin, a ver si pueden venir. Sí. Tenemos amigos y venimos muchas veces a Madrid. Nos encanta. Y volveremos en cuanto podamos. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós.